Problema 2.1. Se aplican dos fuerzas en un gancho como se muestra en la figura. Determine gráficamente la magnitud y la dirección de la resultante con la regla del triángulo. Básicamente tenemos un gancho al cual se le están aplicando dos fuerzas. La primera fuerza es de 900 newtons a 30 grados y la segunda es de 600 newtons a 45 grados respecto a mi vector de 900 newtons. Encontrar una magnitud y una dirección de una resultante es encontrar un vector que me sustituya al sistema de fuerzas que se está aplicando directamente a la partícula. Es decir, encontrar un solo vector que produzca el mismo efecto sobre la misma partícula que el sistema de fuerzas que tenía anteriormente, en este caso mis dos vectores. Aclarando esto, empezamos a resolver el problema. La metodología para resolver este tipo de problemas es similar. Tenemos que empezar por aislar las fuerzas que están presentes en el sistema. Es decir, tenemos que hacer un diagrama que represente mi dibujo que nos está proporcionando el enunciado. Entonces empezamos con un vector A con 900 newtons a 30 grados y tenemos un vector B con 600 newtons a 45 grados respecto a mi vector A. El tema de esta sección es aplicar la regla del triángulo para resolver problemas de este tipo, donde están participando únicamente dos vectores. Nosotros tenemos dos vectores, el A y el B, y le vamos a aplicar la regla del triángulo, pero para aplicarle la regla del triángulo necesitamos obviamente tener un triángulo formado. Entonces el segundo paso que tenemos que hacer es elegir entre el vector A y el vector B. Vamos a elegir uno y lo vamos a dejar como sistema de referencia. En este caso yo voy a elegir el vector A y no lo voy a mover para nada. Y el siguiente vector, el vector B, el que no elegí, lo voy a trasladar de tal manera que la cola coincida con la punta de mi primer vector. Lo llevamos simplemente y tenemos que conservar el parámetro de la magnitud y el parámetro de la dirección para decir que es exactamente el mismo vector y que está ejerciendo o que está afectando a la partícula de la misma manera. Recuerden que para la solución de este tipo de problemas los dos vectores que me proporcione el enunciado van a cumplir el papel de dos lados del triángulo. ¿Y cuál sería el tercer lado? Por definición, el tercer lado es la resultante y es aquella que une la cola del primero con la punta del último, de esta manera. Y la vamos a llamar R, esa es nuestra resultante. Nosotros tenemos que calcular su magnitud y su dirección respecto al eje X. Eso es lo que me está pidiendo el problema. Si yo utilizo este vector y se lo aplico a esta partícula, debe de afectarla de la misma manera que mis dos vectores iniciales. Ese es el objetivo del problema. Entonces en este apartado nosotros debemos de agregar todos los datos que se puedan. Por ejemplo, aquí a mí me interesa saber este ángulo comprendido entre A y B, porque posteriormente nosotros vamos a aplicar la ley de los cosenos. Van a ver que es de gran utilidad. ¿Y cómo determinamos este ángulo? Si se dan cuenta, aquí tengo mi vector A con una prolongación en una línea imaginaria formando un ángulo llano. Un ángulo llano equivale a 180 grados. Y si ya tengo 45 grados como primer dato, ¿cuánto me faltaría para completar los 180 grados? Basta con restarle a 180 los 45 para que me dé un resultado de 135 grados y le asignamos el nombre de θ. Ahora bien, otro dato muy importante es el ángulo interno comprendido entre mi vector A y mi vector R. Lo vamos a llamar alfa, no conocemos su valor, pero lo asignamos o le asignamos ese nombre porque será útil al momento de calcular la dirección total de mi vector R. Podría asignarle otro nombre aquí al ángulo comprendido entre B y R, sin embargo no es de utilidad porque yo lo que necesito es encontrar la dirección total de mi eje X o de la horizontal a mi vector R y basta con nombrar el ángulo alfa como ángulo interno para completar el dato. Ya teniendo todos estos valores podemos hacer un bosquejo como este que les presento aquí, que sería el ideal, donde agregamos todos los datos que determinamos en el paso anterior. Entonces cuando llegamos a este punto que ya tenemos nuestro diagrama bien establecido, procedemos a resolver el problema. Paso número 1. Calcular el valor de la resultante R, es decir, vamos a calcular la magnitud de mi vector R como primera incógnita que nos pide el problema. Lo vamos a hacer aplicando la ley de los cosenos. Y cuando nosotros ajustamos la ley de los cosenos a nuestro problema, nos queda de la siguiente manera. Nos dice que r al cuadrado va a ser igual
a mi vector o a la magnitud de mi vector a al cuadrado más la magnitud de mi vector b al cuadrado menos 2 veces la magnitud de a por la magnitud de b por el coseno del ángulo comprendido entre a y b. Por eso hace un momento les mencionaba que este valor era muy importante, porque es un parámetro que nos pide la ley de los cosenos. La ley de los cosenos nos dice que si nosotros le pasamos el valor de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, la fórmula me devuelve el valor del tercer lado. Normalmente nos complicamos la vida con este tipo de fórmulas, sin embargo, si las sabemos interpretar, como lo hicimos ahora, es mucho más fácil establecer las relaciones. Entonces, les vuelvo a repetir, cuando nosotros le pasamos como parámetro a la ley de los cosenos dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados, la fórmula me devuelve el valor al cuadrado de mi tercer lado. Basta con sacarle la raíz cuadrada a este término para obtener el valor real. Y es lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Nosotros tenemos que eliminar ese cuadrado si queremos obtener nuestro valor real. Esto es básico. Si queremos eliminar el cuadrado de r al cuadrado, basta con sacarle raíz a ambos miembros de la ecuación, es decir, raíz a r al cuadrado y raíz al miembro derecho de la ecuación. Y nos queda de la siguiente manera. Obviamente una raíz cuadrada va a eliminar ese cuadrado que tengo en r, quedando la expresión con r igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada menos 2 veces a por b por el coseno de teta. Ahora que ya tenemos nuestra ecuación despejada, procedemos a sustituir los datos. Es el paso más sencillo, ya que yo dispongo de mi valor de a, de mi valor de b y del valor de teta. Entonces solo basta con sustituir los datos, quedando r igual a 900 al cuadrado más 600 al cuadrado menos 2 veces 900 por 600 por el coseno de 135 grados. Si introducimos esta expresión a la calculadora, nos da un resultado para la magnitud de r de 1390.56 newtons, pero que para fines prácticos vamos a redondear, quedando el valor de la magnitud de r con 1391 newtons. En conclusión, la magnitud de r va a ser igual a 1391 newtons. Ya tenemos nuestra primera incógnita resuelta. En el segundo paso vamos a calcular el valor del ángulo alfa. Es lógico que calculando ese valor nosotros podemos tener el ángulo completo que va desde mi eje x y choca en mi vector r. Entonces es muy importante calcular ese valor del ángulo alfa. Para calcularlo tenemos que aplicar la ley de los senos en este caso. Ajustando la ley de los senos a nuestro problema nos queda con la siguiente expresión. Nos dice que el seno de alfa sobre b, sobre la magnitud de b, va a ser igual al seno de teta, que es 135, sobre la magnitud de r, que la determinamos en el paso anterior, recordando que es 1391 newtons. Para aplicar la ley de los senos, primero tenemos que hacernos algunas preguntas. La primera y la más importante es ¿qué ángulo necesito determinar? ¿Qué valor del ángulo me hace falta? Yo quiero saber el valor del ángulo alfa, por lo cual le aplico un seno a ese ángulo arriba y lo divido entre el valor de la magnitud del lado opuesto, que es 600 newtons, pero lo dejamos expresado en b. A esta relación la vamos a igualar a otra relación con la misma estructura. Necesitamos conocer todos los datos del miembro derecho. En este caso yo elegí el seno de teta porque ya conozco el valor de teta entre r, que es el lado opuesto a este ángulo, que también conozco el valor que es 1391 newtons, lo determinamos en el paso anterior, y es así como queda nuestra expresión que relaciona mi ángulo o la incógnita con tres valores conocidos. Yo conozco el valor del ángulo teta, conozco el valor de la magnitud de r y conozco el valor de la magnitud de b. Lo que no conozco es el ángulo alfa. Sin embargo, esta expresión a como está no nos funciona. Tenemos que despejar nuestro valor del ángulo alfa. ¿Y cómo lo hacemos? El primer paso es quitar esta b de aquí. Si esta b está dividiendo, la pasamos multiplicando al miembro derecho de la ecuación, quedando de la siguiente manera. Seno de alfa va a ser igual al seno de teta por b sobre r. Cuando pasamos de dividir a multiplicar al miembro derecho, multiplica en la parte de arriba, quedando seno de teta por b sobre r. Pero aún así sigue afectando este seno a mi ángulo alfa. Entonces necesitamos aplicar una función inversa, en especial el seno inverso. Cuando yo aplico un seno inverso a un seno de un ángulo,
simplemente se elimina ese seno y nos queda la expresión del miembro derecho expresada sobre ese seno inverso. Es muy confuso, pero aquí lo podemos ver. Cuando aplico el seno inverso a ambos miembros, yo elimino el seno del primero, porque un seno inverso elimina a un seno que se está aplicando a un ángulo. Sin embargo, como este seno de aquí no está afectando a toda la expresión, simplemente expreso o le doy como parámetro a mi seno inverso toda la expresión del miembro derecho, quedando de esta manera, quedando que alfa es igual al seno inverso del seno de teta por b sobre r. Ahora que ya tenemos nuestra fórmula despejada, lo que nos queda es sustituir los datos, el paso más sencillo que podemos hacer. Tenemos o conocemos el valor de teta, conocemos el valor de b y conocemos el valor de r. Entonces nos queda que alfa va a ser igual al seno inverso del seno de 135 grados por 600 por 1391 newtons. B vale 600, R vale 1391 y teta vale 135. Al introducir estos datos en la calculadora nos da un valor para alfa de 17.75 grados, que nuevamente para fines prácticos lo vamos a redondear a 17.80 grados. No hay ningún problema en dejar expresado nuestros valores como nos dio originalmente, sin embargo para fines prácticos, como les vuelvo a repetir, lo podemos redondear y tenemos que alfa va a ser igual a 17.80 grados. Ahora en el tercer paso vamos a calcular el valor del ángulo respecto a la horizontal. Determinamos en este paso el valor del ángulo alfa, pero recordamos que es nuestro ángulo interno. Sin embargo, yo necesito saber el ángulo completo que va desde mi eje X o desde la horizontal y choca en mi vector R. ¿Cómo le hacemos? Tenemos que sumar mi ángulo alfa más 30 grados, pero no tenemos nombre para nuestro ángulo completo, así que le vamos a asignar un nombre. Vamos a asignarle gamma. Gamma va a ser igual a alfa más 30 grados. Gamma va a ser mi ángulo completo y mi ángulo completo se conforma de mi ángulo alfa más los 30 grados que inicialmente me da el problema. Como ya tenemos el valor del ángulo alfa, basta con sustituirlo. Lo agarramos y lo ponemos 17.80 grados más 30 grados, que es el que tenemos aquí, lo que nos da un total de 47.80 grados. Y es así a como obtenemos nuestro valor final que nos pide el problema. En conclusión, el ángulo completo que va o que parte de mi horizontal y choca en mi vector R es de 47.80 grados. Pero ¿cómo expresamos este valor o cómo expresamos nuestra respuesta? Para expresarla tenemos una estructura. Aquí quiero aclarar algo antes de continuar. Cuando tenemos R o una letra con una flechita arriba significa que es un vector. Cuando tenemos la misma letra pero sin la flechita arriba significa que es la magnitud. En los pasos anteriores, particularmente en el primer paso, nosotros calculamos esta magnitud, al igual que calculamos el valor de este ángulo. Entonces, el valor o mi vector R queda expresado por una magnitud, coma, un ángulo. Entonces, ¿cómo quedaría expresado nuestro resultado? Ok, ponemos nuestro vector R igual a la magnitud, que es 1391 newtons, coma, el valor del ángulo, que es 47.80 grados. Y es así a como obtenemos o podemos expresar nuestro valor o nuestra respuesta final. Quedando que R o mi vector R va a ser igual a 1391 newtons a 47.80 grados. Si yo aplico este vector con esta magnitud a esta dirección, va a producir el mismo efecto que mi vector A y mi vector B. Obviamente excluyéndolos del problema y solo aplicando este vector o esta fuerza. Aquí se termina el problema 2.1, cualquier duda la pueden dejar para que la resuelva. Gracias.